En el capítulo 5 del libro de los Hechos. Quería recordarles yo, iglesia, que para mí cada domingo es un privilegio el poder pararme aquí frente a ustedes y predicarles, el poder tomar su atención y que ustedes puedan escucharme hablar la palabra de Dios, lo que Dios trajo a mi corazón para poder compartirles y saber que lo que estamos escuchando en este tiempo es para ustedes y para mí también, ¿no? Es lo que Dios nos habla a nosotros. No es una enseñanza que yo quiera compartirles a ustedes de lo profundo de mi entendimiento, sino lo que el Señor me dio a través de su Espíritu. Porque de verdad a veces termino de escribir la predicación y me quedo sorprendido porque digo, yo no podría escribir eso en mi intelecto humano. Yo no podría escribir eso con solamente mi razonamiento de inteligencia tal vez o de intelecto, sino es el Espíritu Santo, así como lo hizo, en verdad, tan poderosamente en el libro de los Hechos, inspirando a los escritores, a Lucas a escribir estas cosas, a tal grado de perfección, ¿verdad? De que en la Biblia no encontramos algo que esté de más, o algo que no debería estar, o algo que debería estar, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo a través de su poder. Y entonces de etapa a etapa, desde Génesis y Apocalipsis, nosotros encontramos lo que verdaderamente Dios quiso que estuviera aquí. Y es un privilegio poder abrir este libro con ustedes y escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, vamos directamente al pasaje de hoy, en Hechos capítulo 5, en el verso 17, fijen su mirada ahí en el versículo 17, Hechos capítulo 5, a partir del versículo 17, y el subtítulo de este pasaje aquí en sus Biblias, en la mía dice, Pedro y Juan son perseguidos. Y en algunas otras versiones cambiará un poco, pero el enfoque es este, Pedro y Juan son perseguidos. Nos va a contar esta historia de Pedro y Juan siendo perseguidos. Vamos a ver por quién, por qué, para qué. Y quiero que pensemos en que a una experiencia que tal vez todos nosotros hemos tenido en casa. ¿Alguna vez hemos tenido una fuga de agua por alguna llave rota, por algún tubo que tal vez se rompió y está fugando agua? Estoy seguro que alguna vez hemos visto una fuga de agua. Y son un poco escandalosas las fugas de agua, porque en pocos minutos se hace un desastre en la casa. Si está una fuga de agua en el baño, pues bueno, el baño se inunda, que es no tan, pero si tienes una fuga de agua en la cocina, en la calle, ¿verdad? Nosotros ahí donde vivimos, seguido hay una fuga de agua a la mitad de la cuadra. Y tarda semanas en que la vengan a arreglar, pero es un corriental de agua que todo el tiempo, día y noche, sale y sale y sale agua, pero pues bueno, necesita hacerlo gente capacitada para picar el suelo y escarbar y sellar esa fuga. Entonces, son difíciles de solucionar las fugas de agua, ¿no? Sobre todo si el agua viene con mucha presión, dependiendo de dónde esté la fuga. Esta semana pasada, el sábado pasado, subí a la azotea de mi departamento, del departamento que rentamos, vaya. Y había un charco tremendo y un tubo de cobre que estaba así saliendo de unos 30 centímetros de la azotea. Estaba fugando agua por una parte de la mitad. Y entonces dije, ahorita lo compongo. Y lo hice tantito para acá para enderezarlo. Ustedes ya se rieron, ya saben qué pasó. Y pues la presión del agua salió al chorrísimo, ¿no? Y de repente yo todo empapado de agua. Y yo todavía me volteé al otro lado a intentar enderezarlo. Y entre más lo intentaba enderezar, más terminaba de romper yo el tubo. Entonces yo no podía cerrar esa fuga de agua porque la presión que estaba saliendo de ese tubo era tremenda. Si yo le intentaba poner cinta, si yo le intentaba poner algo, no iba a poder parar ese flujo de agua. Pero no importaba la solución que yo intentara hacer en ese momento, el agua no iba a dejar de salir. Porque yo tengo sobre la azotea, hay otra parte elevada, como de unos 2,5 metros, casi 3, en donde están 3 tinacos de agua que se unen en una sola corriente de agua. Y esos 3 tinacos de agua tenían la presión suficiente para que yo no pudiera hacer nada con esa fuga de agua. Entonces, esta ilustración es parecida al dicho que dice, no puedes tapar el sol con un dedo. Y la esencia, familia, de Hechos 5, del 17 al 42, es esto. No puedes tapar el sol con un dedo. Quiere decir
que ninguna estructura humana, familia, por más poderosa o religiosa que sea, puede frenar lo que Dios ha decidido establecer y hacer. Y la libertad de los apóstoles que vemos en esta historia que vamos a leer, no fue solo para que salieran de un problema. La libertad que ellos recibieron fue para que el mensaje de Jesús siguiera predicándose. Yo le titulé a esta reflexión, el Dios imparable. El Dios imparable. No hay nada que pueda detener lo que Dios ha decidido establecer y hacer. Vamos a leer versículos 17 y 18, por favor. Dice la palabra, todos juntos, el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. En contexto, familia, de lo que estamos leyendo aquí, la última predicación que vimos del libro de los Hechos nos dice que mucha gente traía a sus enfermos y al pasar la sombra de Pedro ellos eran sanados. Entonces, inmediatamente viene lo que acabamos de leer. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los que estaban con él, los que congeniaban con él, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos ¿de qué? Algunos dicen ira, no estoy seguro, pero la palabra que utiliza esta versión es celos. Algunas otras dicen podría ser envidia. Y entonces encontramos aquí, en primer lugar, envidia y corazones cerrados, porque la Biblia menciona que este sumo sacerdote y los saduceos, que así se le conocían a este liderazgo espiritual, a esta secta religiosa, estaban en su corazón, la palabra es textual, llenos de celos, de una envidia, ¿verdad? De algo que se traduce como yo quiero eso tal vez, porque ellos sí, nosotros no. Y lo que hasta ahora habían hecho los apóstoles, como sanar al cojo, como predicar del evangelio de Jesucristo, lo que estaban haciendo ellos, familia, había causado cierto desorden religioso en esa ciudad, que por supuesto interfería con los intereses de los líderes religiosos. Lo que estaban haciendo los apóstoles estaba haciendo un caos, un desorden para los líderes, como el sumo sacerdote, como los fariseos, como los saduceos. ¿Por qué? Porque interfería con sus intereses de estos grupos de élite religiosa. Por ejemplo, la gente comenzaba a darse cuenta de que Jesús era el verdadero cumplimiento de la ley judía y que todo el sistema de religiosidad que estaba construido de tal manera en donde solamente unos pocos podían ser llamados santos, perfectos, aceptables delante de Dios, ahora con la llegada del mensaje de Jesús la salvación es únicamente por fe y no por obras. Eso no le convenía a los líderes religiosos, por supuesto. Y por supuesto que entonces es una reacción natural de que estos hombres estaban enfurecidos, estaban celosos, porque la gente estaba abriendo los ojos de su entendimiento a que Jesús no era religiosidad. Jesús no era un sistema de seguir leyes y cumplir ciertas normas y observar el día de reposo y lavarse las manos y etcétera y etcétera. Entonces, poniendo en perspectiva, para este punto donde sucede esto, ya había casi 10,000 personas que habían creído en el mensaje de los apóstoles. Para ese momento era un número grande. 10,000 personas por las predicaciones de Pedro, las sanidades, los momentos en donde hacen milagros. La gente estaba comenzando a crecer en número y estaba dejando a un lado el fanatismo religioso. Y saben, menos fanáticos religiosos se traduce en menos dinero, menos fama, menos control sobre la población. ¿Quién no se pondría así ante un rebelde como Pedro y Juan que intenta quitar el control? Entonces, la dureza del corazón de sumo sacerdote y de los líderes era fuerte.
muy fuerte. Su corazón estaba hecho una piedra durísima, un diamante, difícil de romper. A pesar de los milagros, a pesar de lo que había hecho Pedro y Juan con el hombre cojo, a pesar de esas sanidades que nos dice ahí el versículo 16 del capítulo 5, un versículo antes del que acabamos de leer, aún de las ciudades vecinas. Es decir, si aquí estuviera Pedro y Juan, imaginemos aún de Sinacantepec, de San Mateo, de Metepec, de Calimaya, de Santana, de todos lados, venían muchos a San Francisco y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Voltearía el gobierno hacia acá, ¿cierto? ¿Voltearía la Iglesia Católica? Por supuesto que voltearían a ver qué está sucediendo ahí. Pero a pesar de esos milagros, la dureza del corazón de estos hombres era tremenda. Y aquí está el punto, familia. No es que estos hombres no quisieran creer el mensaje porque lo consideraran tal vez falso. No es que estos líderes religiosos dijeran que Jesús no era el Hijo de Dios. ¿Saben? La dureza de su corazón venía de una intención para frenarlo porque querían mantener el control y su posición. Estos líderes religiosos rechazaban a Jesús porque ellos querían mantener el control y su posición. Por eso endurecían su corazón. Y con esto, hermanos, entendemos algo bien importante para todos nosotros, que la oposición al Evangelio, el rechazo a Jesucristo, no siempre es intelectual. Muchas veces es una cuestión de orgullo y de miedo a perder el control. Rechazar a Jesús muchas veces es una cuestión de orgullo y de miedo a perder el control, porque nos tenemos que preguntar, ¿cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón a la verdad de lo que Dios es y de lo que puede hacer? ¿Cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón por nuestro orgullo y por nuestro miedo a perder el control de las cosas? Es que yo soy una persona de mucho intelecto, por eso yo no creo en la religión. Es que yo creo en Dios a mi manera. Es que yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No endurezcas tu corazón por tu orgullo y por tu miedo a perder el control. Eso es lo que está pasando con estos líderes de acá. Ellos endurecieron, se negaron, rechazaron, dijeron, nosotros queremos seguir manteniendo el control y yo voy a seguir manteniendo mi posición en la sociedad. Pero vamos a ver lo que sucede, porque entonces en ese celo, en esa reacción de envidia, en el versículo 18 dice que aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Vamos a ver qué viene más adelante. Versículo 19. Pedro y Juan están en la cárcel, pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, hasta el versículo 25 vamos a leer, cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron, cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que allí adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo, escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Las puertas, familia, no detienen a Dios. Las cadenas no detienen a Dios. El rechazo no detiene a Dios. Un corazón duro no detiene a Dios. Pedro y Juan encarcelados, y parece que la historia se repite como ya la habíamos visto en el capítulo 4, ¿verdad? Que se enojaron los líderes fariseos y los metieron a la cárcel. Ahí estuvieron un día en la cárcel hasta que tuvieron tiempo de arreglar sus asuntos, ¿verdad? Y los mandaron a sacar. Pero aquí Dios actúa de manera diferente. Aquí no sucede de la misma manera. Y nuevamente ocurre y vemos otro milagro más en el libro de los Hechos. Un milagro sobrenatural, porque mientras los hombres ponen candados, iglesia, Dios envía un ángel. Y ahora
Dios decide que los liberaría de esta manera y no como lo hizo antes. ¿Antes qué sucedió? Pues bueno, esperaron en la cárcel hasta que mandaron a traerlos y fueron liberados después de eso. No sin antes haberles azotado, ¿verdad? No sin antes haberlos amenazado, golpeado, diciéndoles, si vuelven a predicar, pues les va a pasar algo peor. Pero Pedro y Juan no entendían y les vuelve a suceder lo mismo y vuelven a meterlos a la cárcel y no es la última ocasión. Pero ahora Dios decide que de manera milagrosa va a enviar ese ángel y no nos dice que si a lo mejor traspasaron las puertas, no nos dice si abrieron los candados o solamente las puertas se abrieron y se cerraron rápido, no nos dice exactamente, pero la enseñanza es que Dios los saca de ahí sin que nadie se diera cuenta. Y entre paréntesis, podemos entender algo asombroso de esto, iglesia. Antes, cuando Pedro y Juan estuvieron en la cárcel, ellos salieron por órdenes de los líderes. Es momento de sacarlos, pero ahora Dios decide sacarlos por su voluntad. Y el punto es este: Dios siempre actúa como Él quiere y no como nosotros esperamos. Porque antes no los sacó con un ángel. Antes que Pedro y Juan estuvieran una vez en la cárcel, Él no envió el ángel. Él esperó a que ellos estuvieran ahí, pasaran una noche y entonces al siguiente día pudieran ser sacados por órdenes de los líderes. Pero ahora Dios actúa diferente, porque Dios actúa como Él quiere y no como nosotros esperamos. Y nosotros, hermanos, debemos dejar de anticiparnos a lo que Dios hará, como si intentáramos adivinar el pensamiento de Dios. Es que Dios va a hacer esto, es que Dios va a hacer aquello, es que Dios me va a ayudar así, es que Dios va a responder mi oración de tal manera. Hermanos, Él siempre va a actuar como mejor le parezca. Si vamos a estar en la cárcel un tiempo o si nos va a sacar milagrosamente, eso solamente le corresponde a Él. Y este no es el punto central, vamos a ello. En el verso 20, ¿qué dice el verso 20? Vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. ¿Quién dice esto? El ángel. ¿De parte de quién? Y lo irónico es que al amanecer, los guardias que custodiaban la celda, custodiaban una celda vacía, mientras los prisioneros estaban en el templo enseñando y predicando lo que el ángel les mandó a hacer. Vaya sorpresa que se han de llevar estos custodios, ¿verdad? En esa celda. Al decir, oye, ya dijeron que lo sacan. Se voltean a ver los dos, abren la puerta. Ay, caray, ¿dónde están estos, no? ¿A dónde se fueron? Se escaparon por algún lado. Imagínense el shock, la sorpresa de, ¿cómo? ¿Qué pasó? Mientras estos prisioneros hacían exactamente lo que se les prohibió, predicar en el templo. Y el propósito de la libertad de estos apóstoles es muy claro. Dios no nos libera para nuestra comodidad, familia. Cuando estamos pidiendo que Dios nos libre de alguna situación, no nos libra para nuestra comodidad, nos libra para cumplir con nuestra misión. Y aquí es donde todos decimos, ya sé, Señor, por qué no me has dado libertad. Ya sé por qué no has permitido que esto pase. Ya sé por qué no ha terminado. Porque Dios no nos libera para nuestra comunidad ni para nuestro placer. Él nos libera para cumplir nuestra misión. Pues el ángel le dice, vayan y digan al pueblo todas las palabras de esta vida, todas las enseñanzas de esta vida. Hay un propósito en la libertad. Continuamos el versículo 26. Pedro y Juan están allá en el pueblo. Les dan la noticia a este jefe de la guardia y el versículo 26. Entonces, el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron, hasta el 32 vamos a leer, cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Nuevamente su corazón duro. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado
Pedro, ¿a quiénes? ¿A quiénes le has dado el Espíritu Santo? En mi conciencia yo digo, Daniel, a quienes lo obedecen, Dios les ha dado el Espíritu Santo. Y encontramos esta frase tan radical y determinante de Pedro, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, ¿no te ha sido suficiente el estar ya 2 veces en la cárcel? El ya haber recibido azote, el haber sido amenazado por la máxima autoridad religiosa. ¿No te ha sido suficiente haber pisado la prisión, el haber atravesado estas circunstancias para que tengas miedo de lo que los líderes religiosos pueden hacerte? Pedro, aún después de haber puesto su vida en riesgo, su integridad en riesgo, con mucha convicción, sigue seguro de lo que ha sido llamado a hacer. La intención del sumo sacerdote y de los líderes saduceos es que Pedro, al haber estado en la cárcel junto con Juan, pudiera intimidarse ante estas amenazas, pudieran apaciguarlo, pudieran decir, Pedro, segunda llamada. Y entonces de esta manera estos líderes pudieran acabar con ese mensaje tan viral, tan propagador, tan tóxico para ellos que se estaba predicando del mensaje de Jesucristo, el Salvador. Pero el tiro le salió por la culata. Y podemos pensar, familia, que los apóstoles están desobedeciendo a sus autoridades, que es un principio fundamental que la misma Biblia nos enseña en Romanos 13:1, ¿verdad? Todos conocemos ese pasaje. El mismo apóstol Pablo, quien más adelante va a aparecer en el libro de los Hechos dentro del panorama del escenario, dice, yo Pablo, en el capítulo 13, exhortando a la iglesia a que se sometan, imagínense, autoridades que eran malas, autoridades que no eran temerosas del Señor, porque dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Pedro, tú estás desobedeciendo al apóstol Pablo, pero no, el principio creo que lo entendemos muy bien todos nosotros, porque los apóstoles no eran rebeldes sin causa, ellos eran siervos, ellos servían a una autoridad superior. Iglesia, todos somos llamados a este mismo principio de obediencia. Cuando el mundo, el liderazgo, el gobierno, la sociedad nos pida callar lo que Dios nos ha mandado hablar, el reino de los cielos tiene prioridad absoluta. Es una obediencia suprema. Una obediencia costosa en muchas circunstancias. Cuando el mundo nos pide callar lo que Dios nos ha mandado hablar, el reino de los cielos tiene prioridad absoluta. Pedro, muy seguro de su convicción, le dice al sumo sacerdote, es necesario obedecer a Dios antes que a ti. Si ya estaba enojado el sumo sacerdote, familia, imagínense después de que Pedro le contesta esto. Y continuamos leyendo, entrando a la última parte, versículo 33 en adelante. Dice la palabra, al oír esto, ya les dije que iba a pasar, se enfurecieron. Ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces, Gamaliel, qué bonito Gamaliel, más adelante lo vamos a ver, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. ¿Sabes lo que está haciendo Gamaliel? Doctor de la ley, un fariseo, a quien todo el pueblo respetaba. No era seguidor de Jesús, No era seguidor de Jesús. Sin embargo, dijo, varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos. Porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios.
Todos estuvieron de acuerdo con él. Alguien piensa con lógica. Alguien piensa con sabiduría. Alguien está siendo usado por el Espíritu. Porque saben, estamos ante el Dios imparable. La prueba del tiempo, ¿verdad? Que presenta Gamaliel. Y entonces presenta ahí dos movimientos que él intenta asemejar con el movimiento de Jesús. Se levantó algunos lo siguieron y entonces lo mataron y se desapareció. Y se levantó el otro, algunos lo siguieron, lo mataron y se acabó el movimiento. Entonces, déjenlos en paz. Si esto es algo igual a esto, lo habrán matado y esto tarde o temprano se va a terminar. Pero si esto es de Dios, no vaya a ser que ustedes estén luchando contra Dios. Gamaliel admite la posibilidad de que Jesús sea el Cristo, aunque lo hace desde una postura muy cuidadosa, muy cautelosa. Y el consejo que Gamaliel da al concilio, a esa reunión de líderes, salva la vida de los apóstoles y confirma, hermanos, que la supervivencia de la iglesia es una prueba de origen divino. Que hoy exista la iglesia, hermanos, es una prueba de que el Dios en el que hemos creído es real, real. Hermanos, no hay nada que pueda detener lo que Dios quiere hacer. Últimos 3 versículos. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Podemos verlos como unos superhéroes a estos 2 hombres. Y no está mal agradecer al Señor porque haya levantado a hombres como Pedro, como Juan, como los apóstoles. Porque nos dejan un ejemplo, unos zapatos gigantescos que llenar. Pastores, que estos hombres caminaron con Jesús. Lo vieron hacer milagros. Pues tú, ¿por qué no caminas con Jesús? ¿Tú por qué no pasas tiempo con Él? ¿Por qué no te enamoras más de Él? ¿Por qué no te convences de su poder? ¿Por qué no lo ves hacer milagros? ¿Por qué no lo ves obrar? ¿Por qué no lo ves amarte como te ama? Si crees que la valentía de estos hombres venía de la relación tan cercana que tenían con Jesús, pues bueno, tenemos la misma oportunidad de relacionarnos con Jesús. Y hermano, hermana, confía, porque no hay nada que Dios quiera hacer y no pueda hacer. No hay nada que Dios quiera hacer en tu vida, en tu familia, en tu corazón, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida. No hay nada que Dios quiera hacer que no pueda hacer. Pero ojo, en ningún momento vemos que Dios complace los propósitos y deseos de los apóstoles. Todo lo que Él obra, lo obra de acuerdo a su propósito. Porque se escucha muy padre, ¿no? Dios imparable, tú puedes, Señor, tú puedes darme aquello, tú puedes darme esto. Pero el Señor actúa conforme al plan redentor que tiene de salvar a la humanidad. Y tú tienes que preguntarte, Señor, ¿cómo esto que estoy pidiendo confiar en ti, que tú lo vas a hacer? ¿Cómo esto sirve a eso, a tu plan? ¿Cómo el bienestar que te estoy pidiendo en esta área de mi vida sirve al plan que tienes de salvar al mundo? Hermano, confía en que el Dios al que tú estás rindiendo tu vida es un Dios de imposibles. Sacó a 2 hombres de una cárcel cuidada sin que nadie se diera cuenta. Sanó a miles de enfermos con la sombra de un hombre como tú y como yo. ¿Qué te hace dudar de que Dios puede hacer algo en tu vida? Es el Dios imparable, iglesia. Y este pasaje tan extenso que, si se fijan, ya leímos bastantes versículos sin darnos cuenta. Acabamos el capítulo 5. Todo el capítulo 5 nos habla del crecimiento de la iglesia a pesar del rechazo y la oposición. Desde finales del 4, cómo Dios va ahí, empujando, impulsando, guiando. Aquí estoy, desde Ananías y Zafira, cuidando. Viene el crecimiento de la iglesia. El primer encarcelamiento, déjenlos en paz. Los enfermos, viene otro crecimiento. Y el versículo, déjenme leerlo para ustedes, 28 del capítulo 5. Ya lo leímos, pero tal vez no se dieron cuenta. ¿Qué está dando por sentado el sumo sacerdote? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina
y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Dios va a actuar en tu vida, hermano, hermana, para que la gente pueda darse cuenta de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Ese es el propósito del actuar de Dios en tu vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a orar. Padre, tu palabra nos ha hablado, Señor, nos has hablado a través de tu Espíritu Santo. Y una vez más, Señor, nos demuestras quién eres tú. Señor, eres bien creativo. Actúas de maneras impensables, Señor. Y a veces esperamos que actúes de maneras humanas. A veces desesperadamente recurrimos a nuestros medios terrenales para solucionar las cosas, cuando tú, ¿en qué momento de la Biblia has actuado terrenalmente, Señor? ¿En qué momento de la Escritura, Señor, tú has actuado, Señor, de una manera convencional? Siempre que te manifiestas, Señor, lo haces de manera majestuosa, gloriosa, sobrenatural. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a creer, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón ante las formas en que tú quieres obrar y manifestarte. Que no seamos como este sacerdote, como los líderes religiosos, Señor. Porque a pesar, Señor, de que te hemos conocido, a veces endurecemos nuestro corazón a las formas en las que tú quieres obrar. Pero hoy nos has recordado que no hay nada que te detenga. Lo que tú quieres hacer, lo vas a hacer. Con o sin nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos el día de hoy. Padre, te pedimos que este mensaje, lo que nos has hablado, Señor, se quede en nuestro corazón y retumbe en nuestro pensamiento, Señor, en esta tarde, en este día, recordándonos, Señor, que tú eres el Dios imparable, que ya lo cantamos, que tú eres el Dios de imposibles, Señor, que tú puedes hacer milagros. Pero, Señor, que siempre vas a actuar en favor de tus planes. Queremos participar de tus planes. Gracias, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la capacidad que nos das de prestar atención al mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que en este tiempo tú estuviste tocando corazones, estuviste convenciendo, Señor, estuviste afirmando su fe, estuviste proveyéndoles el alimento espiritual que ellos necesitaban, Señor. Y si alguno de ellos, aún al salir de este lugar, sale con carga, sale con dudas, sale con incertidumbre en su corazón, Señor, tuya es la obra. Tuyo es el poder de transformar vidas, no de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendícenos en este día. Permítenos volver a vernos el próximo domingo aquí en tu casa, esta iglesia, Casa de Gracia. Amén. Amén. Hermanos, hemos